Bueno, entonces estamos con lo que queda de clase para hacer lo que queda del práctico 2. Lo vamos a hacer un poco las chapas, lo que les decía también a la gente que estaba afuera, es que como en la comisión de la tarde avanzamos un poquito más rápido el práctico 2, vamos a tratar de avanzar un poco más rápido y terminarlo, cosa que si no terminamos hoy, de todas formas va a estar en la clase grabada de la tarde, ¿sí? Lo que falta hacer hoy. ¿Bien? Como para que lo tengan presente. ¿A dónde habíamos llegado la clase pasada? Habíamos llegado a trabajar con complejos en forma polar, ¿sí? Habíamos hecho los pasajes a forma polar del ejercicio 4 y nos había quedado, porque hicimos solamente el inciso A, mirar un poquito de los otros incisos. Vamos a hacerlo también un poco de forma veloz. Recuerden que el práctico, habiéndolo terminado hoy, se entrega el lunes de la semana que viene. Ya voy a estar habilitando hoy, mañana, algún día, pero de esta semana, para que ya puedan subir el práctico, ¿sí? Bien. El inciso B me dice, dado el número complejo m más 3i, halla el valor de m para que tenga módulo 5 y su argumento sea 60. Bueno, son dos incisos por separado. Entonces, bueno, el primero no tiene gran cosa. Si el módulo tiene que ser 5, evidentemente, ¿qué hago? Igual el módulo a 5 y despejo m, ¿sí o no? Bien, simple. Entonces, tomo el módulo de m más 3i, a esto lo igual a 5 para despejar m. ¿El módulo cuánto es? Es la raíz de m cuadrado más 9 igual a 25, lo cual me lleva al triángulo pitagórico y m vale 4, ¿sí o no? Particularmente vale más y menos 4 porque me estaría quedando. Perdón, acá no es 25, acá es 5 todavía, 25 después. Esto me está quedando m cuadrado igual a 9 a 25 menos 9 haciendo el despeje. M cuadrado igual a 16, o sea que m, como estamos con números reales, es más o menos 4, ¿sí o no? Sí, nada del otro mundo. Tenemos eso. Y en el inciso 2, que es por aparte, me pide que el argumento sea de 60. Entonces, ¿qué pedimos? Que la tangente de phi sea igual a ¿cuánto? A b sobre a, que sería ¿cuánto? A 3 sobre m. Bien. Y aquí, ¿qué necesito? Bien, pi tercio sería, entonces de acá, ¿qué es lo que me termina quedando? Bueno, la tangente sería de 60, entonces ¿qué tenemos? Que 3 sobre m va a ser igual a la tangente de 60 de pi tercios, y la tangente de 60, ¿cuánto es? Raíz de 3, con lo cual de aquí sale m, súper fácil, y me queda que m es igual, despejando, paso el m para acá, raíz de 3 para aquí, 3 sobre raíz de 3, y esto es raíz de 3 al fin y al cabo. O sea, m vale raíz de 3. Bien, ¿habían sacado eso para allá? ¿Daba eso? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Bien, bueno. Vamos al inciso C, que ese es más relevante. Me dice que obtenga Z1 por Z2, Z1 sobre Z2, o sea, dividido, y lo mismo que haga con la pareja Z3, Z4. Evidentemente a partir de los complejos que hemos sacado en el inciso A. Bueno, veamos simplemente cómo se hace el cociente y el producto de dos complejos en forma polar. ¿Tienen anotados cuánto quedaban Z1 de la clase anterior? Raíz de 2 sin de 135 grados. De 3 cuartos de piso para Z1 Sí. y para Z2. 8 cis de pi tercios. Ok. Bien. ¿Qué son los que sacamos en la clase pasada? La última sería buscarlos. Bueno, ¿cómo se hace el producto entre dos complejos en forma polar? La deducción, no sé si la habrán hecho en teoría, la pueden encontrar en alguna parte, no es muy difícil,
pero básicamente para hacer el producto de dos complejos en forma polar, hacemos ¿qué? Bien, los módulos se multiplican, los argumentos se suman, o sea que aquí le pongamos un paréntesis, no hace falta, pero para que sea más claro, los módulos 8 y raíz de 2 se multiplican, como el producto es conmutativo, son reales, les pongo el orden para que quede mejor, y los argumentos, o sea los ángulos, se suman entre sí. 3/4 de pi lo sumo con 1/3 de pi o pi sobre 3, ¿sí o no? Listo. El producto de los módulos no tengo cómo simplificar más. Meter el 8 dentro de la raíz no sería lo más conveniente, siempre es conveniente factorizar. Y sumo los argumentos. Es una suma de fracciones, ¿sí o no? Común denominador 12, o sea que sería 9 doceavos más 4 doceavos son 13 doceavos, ¿sí o no? ¿Así les quedó? ¿Sí? Si no, después hacen la suma más con calma y me queda eso, 13 doceavos de pi. ¿Bien? Pero básicamente eso, módulos se multiplican, argumentos se suman. Vamos con el cociente. Vamos con el cociente. El cociente, en este caso, entre Z1 y Z2, ¿cómo se haría? Bien, se dividen los módulos y se restan los argumentos. Evidentemente que del que está arriba va a ser lo de divisor, perdón, dividendo sobre divisor, y va a ser el minuendo y el otro va a darme el sustraendo, ¿sí? O sea que esto va a ser, en este caso me fijo bien, el de arriba sería raíz de 2, el de abajo es 8, y después sería por el cis de el argumento del Z1 sería el que está como minuendo y resta el argumento de Z2 que es el sustraendo. Bien, con lo cual entonces ¿cuánto me queda el cociente entre Z1 y Z2? El raíz de 2 sobre 8 no tengo más para hacerle, va a quedar directamente así. Si la raíz de 2 hubiese quedado en el denominador, quizás la puedo racionalizar, pero aquí no. Y esto me queda cis de ¿cuánto? Bien, dijimos que este era 9 doceavos y que este era 4 doceavos, o sea que me queda 5 doceavos de pi. Y ahí lo tenemos. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok, bien, tenemos eso. Vamos con el que sigue, hay que meterle pila a esto, si no, no vamos a llegar a todo y me interesa que hagamos los ejercicios importantes. Cartilla, volvamos al ejercicio, estamos en el 4, aunque ya hicimos el 6, ok, y parte del 7, no, del 7 no hicimos nada. Bueno, ejercicio 4. Después me dice, halle dos números complejos tales que su cociente sea el número real 3, la suma de sus argumentos sea pi tercio y la suma de sus módulos sea 8. Ese no lo voy a hacer, ¿sí? No es tan complicado, no es un ejercicio por ahí tan trascendental. Está hecho para que lo miren por si está con dudas. De última no hace falta por ahí que vean la clase, pueden ver la pizarra. No sé si entraron a ver alguna clase, pero en la descripción está el link de la pizarra, ¿sí? O sea que ahí pueden ver directamente la pizarra sin ver la clase. Ese ejercicio es... Acá está hecho, fíjense, acá está el inciso D, es este. Acá. El del 4D está hecho ahí. O sea que lo primero que pueden hacer es tratar de ver si se entiende eso y si no, mirar esa parte de la clase, ¿ok? Como para avanzar un poquito más. Entonces ahí dejamos el ejercicio 4, adiós. Bien, vamos con lo que sigue, ejercicio número 5. ¿Lo pudieron hacer al 5 aquí? ¿Todavía no? ¿Allá el 5 lo hicieron?
¿Alguien intentó hacer el 5? No. Profe, el que mostró hace rato, me parece que Z2 estaba mal. Porque si el cociente te tiene que dar 3, entonces tendría que ser 2, el módulo de 1, y el otro 2 tercios. Veamos, a ver, el que mostré de la clase, de la otra clase. A ver. Bueno, me van a hacer hacerlo, pero veamos, por lo menos chequeemos lo que está hecho. A ver, O que sea, me dio igual, solamente que el que dice módulo 6 me dio módulo 2 tercios. ok, bien, pero veamos si se cumplen todos los datos. Entonces, ¿qué dice la consigna? La consigna dice, entonces lo terminamos repasando rápido. Haya de números complejos tal que su cociente sea 3, ¿ok? Tal que la suma de sus argumentos sea pi tercios, ¿ok? Y la suma de sus módulos sea 8. Capaz que ahí no verifica eso, de los módulos, ¿sí o no? Veamos, entonces, tenemos dos complejos en forma polar, acá genérico Z, acá genérico W, cada uno con su módulo, cada uno con un argumento diferente, ¿sí? Bien, si me dice que su cociente sea el número real 3, paso el número real 3 a su forma polar. No lo hicimos en la clase pasada, pero fíjense que el número real 3, ¿cómo es en forma polar? El módulo de 3, ¿cuánto es? 3, es obvio. Y el argumento, ¿por qué pongo 0? Porque está ubicado en la parte positiva de la recta real. Ahí sí o no. Si fuese un número negativo puro, ¿qué argumento tendría? ¿Cuánto? Cis de pi, porque estaría ubicado aquí y el ángulo sería de 180, ¿sí o no? Bien, como este es real puro positivo, el argumento es 0. Ok. ¿Sí? Disculpa, me equivoqué yo. Sí, está bien, no importa, pero lo explicamos, sí, lo explicamos. Entonces, como el cociente tiene que darme, y el cociente por la fórmula es eso, ¿sí o no? Y me tiene que dar esto, fíjense que me queda, primero que la relación entre los módulos es que un módulo debe ser el triplo de otro, es obvio, para que pase eso, y que los dos argumentos tienen que ser iguales, ¿sí o no? Bien, como la suma de los argumentos tiene que ser pi tercios, si son iguales, cada argumento es la mitad de pi tercios, cada argumento es pi sextos. Y después, como la suma de los módulos tiene que ser 8, y uno es el triple del otro, un argumento vale 2, el otro 6, da el cociente y verifica. Bien, ahí rapidito como para que quede. ¿Sí? No pasa nada. Perfecto, tenemos entonces eso, después lo miran si quieren más ahí. Ok, entonces ahora vamos con este. Ejercicio 5. Pongamos así, el otro día no puse para que quede mejor en la pizarra, ejercicio 5. Como para que quede mejor. Bien, y en el otro le pongamos ejercicio 4 ahí al comienzo. Así también queda un poco más prolijo. Bien, ¿qué dice el ejercicio 5? Utilizando la fórmula del señor de Moivre, exprese en forma binómica esto. La consigna podría haber dicho, acá es ejercicio de práctico, pero la consigna podría no haber dicho lo de esto, y podría haber dicho sencillamente, exprese en forma binómica el resultado de esa operación. ¿Se puede resolver en forma binómica esto? De poder se puede, sería muy largo porque tendría que irlo trabajando. De última, con potencias sucesivas podría encontrar y al cuadrado, después hacerlo al cuadrado de vuelta para tener y a la cuarta, hacer al cuadrado de vuelta para tener y a la octava, al cuadrado de vuelta para tener y a la 16, y de ahí buscar los que falten como para no hacer tanto, pero se haría muy repetitivo. Tendría que poder hacerlo de una forma más corta. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a pasar a polares. La potencia en polares con la fórmula de este señor sale relativamente rápida. Y una vez que tenga el resultado final en polares, ¿qué hago? Lo vuelvo a forma binómica. Exacto. Yo voy a hacer el 1 solamente. Ustedes después pueden hacer el 2 y el 3.
El pasaje a polares ya no lo voy a hacer particularmente, este sería el más simple de pasar a polares, de los que no son reales o imaginarios puros. Lo hagamos al pasaje rapidito, pero fíjense, módulo de este, raíz de 2, son de los que, si bien no hay que mecanizarse, son de aquellos de que por el hecho de que salen mucho, me los termino aprendiendo de memoria, ¿sí? Módulo de eso, raíz de 2. Y argumento, 45 grados, porque fíjense que está en el primer cuadrante, porque los dos son positivos. La tangente, como es primer cuadrante, no hace falta usar referencia. La tangente de phi es igual a 1 sobre 1, 1, o sea que phi es 45 grados, o sea, pi sobre 4. Es de esos de los que uno se termina aprendiendo de memoria, porque no queda otra. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Básicamente lo que tengo entonces es raíz de 2, z es igual a raíz de 2 por el cis de pi sobre 4. Ok, ya lo pasamos. Bien, ¿cómo funciona la fórmula del amigo este? La fórmula funciona de la siguiente manera. La deducción, creo que la tengo hecha en alguno de mis videos por si les da curiosidad, pero básicamente me dice que la potencia enésima de un complejo en forma polar, módulo de z por el cis de phi, elevado a la n, me queda ¿cuánto? El módulo de z elevado a la n, y el argumento se multiplica por la potencia en cuestión. Que si se fijan, uno puede inferir la idea por el concepto de potencia. La potencia es un producto que se repite n veces, ¿sí o no? Si yo le repito el proceso, la demostración no es esta, pero si repito este proceso n veces, veo que se encamina por ese lado, ¿sí o no? Va por ahí, ¿sí? Ok. Sí. En este caso, ¿la demostración puede ser un ejercicio parcial o...? No. Aparte, el práctico del complejo, no sé si lo dije acá o a la tarde, tiene menos preponderancia que el práctico 3, 4 y 5, que son los ejes de la materia, conjunto con el 6 y el 7. O sea que el ejercicio de complejo en el segundo parcial vale 10 puntos. O por lo menos así ya fue el cuatrimestre pasado, la idea hoy es mantenerlo, ¿sí? Entonces, por 10 puntos no se les puede pedir una demostración junto con un ejercicio práctico. Va a ser probablemente un ejercicio práctico y algo más simple que por ahí ejercicios prácticos de otros años, ¿sí? O sea que no debería ser tan complicado el de complejos. La idea es que nos centremos en el bloque de álgebra lineal, que son prácticos 3, 4 y 5, que eso van a valer 90 puntos, ¿sí? O sea que esta demostración no. La pueden mirar, pero la demostración no se les va a pedir. Bien, entonces, aplicando la fórmula para nuestro complejo, ¿qué nos queda? Que z elevado a la cuánto me pide, a la 25, va a ser igual a cuánto, a raíz de 2 por el cis de pi sobre 4 a la 25. Esto, ¿cuánto me queda? Lo hagamos paso a paso para que lo dejemos bien prolijo. Raíz de 2 a la 25, que ya vamos a ver cómo lo mejoro. No me sirve que lo dejen así, eso se puede mejorar, ¿sí? Por el cis de cuánto, de pi sobre 4 por 25 es 25 cuartos de pi. Si ustedes lo dejan así, bueno, estaría incompleto, aparte que pasar la forma binómica. Para pasarlo a forma binómica conviene mejorar el tema del módulo con un poco de factorización, igual que hacían en el práctico 1 del SIU, y el tema del argumento con lo del práctico 6, 25 cuartos. Nosotros vamos a presentar los argumentos entre 0 y 2pi preferentemente. 25 cuartos se pasó bastante de la vuelta, que sería 8pi, ¿sí o no? Entonces vamos a ver qué onda con eso, ¿sí? Entonces, primero acomodemos el tema del módulo. Si quieren lo hagamos por aparte, para después meterlo ahí. Raíz de 2 elevado a la 25 por propiedades de potencias es la raíz de 2 elevado a la 25, ¿sí o no? Porque la raíz es potencia 1 medio.
por potencia de potencia, los exponentes les puedo cambiar de orden, ¿sí o no? Bien. Luego, extraigo factores de la raíz, ¿sí o no? 2 a la 25 lo tengo que básicamente dividir por 2. Esto sería 2 a la 24 por 2 a la 1, ¿sí o no? Y ahora, como la radicación es distributiva en el producto de reales, la raíz de 2 a la 24 es 2 a la 12, ¿sí o no? Por raíz de 2. Y ahí fíjense que me está quedando mucho más bonito, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bueno, si en un parcial no dispusiesen de calculadora, 2 a la décima es 1024, ¿sí o no? Que es lo que se utiliza en computación para definir un kilobyte, un megabyte, un gigabyte, son potencias de 10 de la anterior, ¿sí? Un kilobyte son 1024 bytes y así sucesivamente, ¿sí o no? Bien, entonces si yo quiero sacar 2 a la 12, lo tengo que multiplicar a esto por 2, o sea que sería 2048, y si lo multiplico por 2 nuevamente sería 4096, ¿sí o no? O sea que ahí ya lo saqué rápido, esto es 4096 por raíz de 2. ¿Me siguieron con eso? Así hay que presentarlo. Ok, ¿listo? Y vamos con el tema del argumento. Lo que quiero es que el argumento me quede, y esto se refiere al concepto de ángulos coterminales o congruentes. Yo quiero que el argumento me quede en la vuelta entre 0 y 2pi. ¿Cuánto está pasado esto de la vuelta que termina? ¿Dónde termina la vuelta aquí? En 2pi, que serían en 8 cuartos de pi, ¿sí o no? Bueno, es tan simple como hacer eso. Bueno, ¿cuántas vueltas completas di? Hago 25 dividido 8, ¿sí o no? Esto es de 3, 3 por 4, 3 por 8, 24, a esto 1. O sea que, ¿qué me está marcando? Que 25 cuartos de pi da 3 vueltas completas y luego está sobrando un cuarto, ¿sí o no? O sea que esto es igual a ¿cuánto? A pi sobre 4. ¿Sí? Sería equivalente a pi sobre 4. Así que no le pongamos el igual. Esto es equivalente a pi sobre 4. ¿Me siguen con eso o no? Por si no lo ven, se los muestro aquí. 25 cuartos de pi sería igual a ¿cuánto? A... podemos poner el 3 si quieren, pero lo pongamos así para que todos lo vean bien. 8 cuartos de pi, que eso es igual a 2pi, que es igual a 0, más, esa fue la primera vuelta, más 8 cuartos de pi, que es igual a 2pi, que es igual a 0, más el tercer 8 cuartos de pi, que es igual a 2pi, que es igual a 0, ahí di 3 vueltas completas, más me está sobrando 1, que es pi sobre 4. ¿Lo ven o no? Bien. Entonces nuestro complejo, volvamos a ponerlo aquí, z a la 25 es igual a ¿cuánto? A 4096 raíz de 2 por el cis de pi sobre 4. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo lo paso a forma binómica? Para pasarlo a forma binómica, lo más simple es desarmar el cis. ¿Se acuerdan que en la clase pasada dijimos que el cis era la abreviatura de coseno más i por seno del ángulo, ¿sí o no? Bueno, lo desarmo y ¿esto cuánto me queda? Coseno de pi sobre 4, que saben cuánto es, trigonometría, más el i por el seno de pi sobre 4, ¿sí o no? Y el seno y el coseno de pi sobre 4, ¿cuánto es? Trigonometría, coseno y seno de 45. Raíz de 2 sobre 2. Y fíjense que ¿qué es lo que pasa? Ese raíz de 2 sobre 2 se multiplica con la raíz de 2 que está afuera, ¿sí o no? Raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, ¿cuánto da? 1, porque raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2, es 2, sobre 2, esto me queda 1, ¿sí o no?
O sea que al final de todo, ¿cuánto me termina quedando mi buen complejo? 4096, la parte de la raíz se fue, más 4096 por i. Y ese es el resultado final que habría que presentar en un parcial. Este podría ser un ejercicio de parcial porque no es tan largo y por 10 puntos es razonable. ¿Se entiende entonces? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Por si no les convence, lo vamos a chequear obviamente con GeoGebra a ver qué onda. ¿Ya está todo el mundo haciendo GeoGebra? ¿Sí? ¿Es una aplicación descargable para la computadora también? Sí, yo lo tengo acá en la computadora. Yo lo usaba en la Google. Sí, lo pueden utilizar directamente en internet, si no quieren descargarlo, funciona igual, ¿sí? Solamente que creo que no tiene esta vista, sino que tiene la otra. Yo tengo descargado los dos, a ver, no lo voy a cerrar. Yo tengo descargado los dos. Esta es la versión 5, eso les había dicho una vuelta. Esta es la versión 5, la más nueva. En la página de GeoGebra pueden descargar esta versión, que por lo menos a mí es la que me gusta usar. Y si no, está la otra versión, que creo que es esta. Que creo... En la plataforma, en la cátedra, ¿está el link para descargar GeoGebra? Sí, está el link. ¿Esa o la...? No me acuerdo, seguramente es la más vieja. Pero de todas formas, entran a la página oficial de GeoGebra, o sea, geogebra.org. No tengo internet ahora, pero entran y lo descargan, ¿sí? Me fijo si puedo entrar al que está libre. Y lo descargan ahí, sí, es bastante fácil de descargar. No necesitan ni entrar a ninguna página rara para descargar GeoGebra, porque al ser un software gratuito, se lo descarga directamente de la página de ellos, ¿sí? Bueno, cuando quiera. Bueno, y esta es la otra versión. A mí no me gusta tanto porque como cuando yo trabajé con GeoGebra por primera vez estaba solamente la otra versión, la que uso. Me acostumbré a esa, pero si bien la interfaz es diferente, o sea, cómo están organizadas las cosas, al fin y al cabo es lo mismo, ¿sí? Acá está la barra de entrada, donde escribo los comandos, ¿sí? Los comandos más típicos están aquí arriba, les hacen clic y los van sacando de ahí, parecido a la del teléfono, y después las distintas vistas las tienen acá o en otra parte, ahora no me... acá vista, y hay por ejemplo la de cálculo simbólico, que es la que yo utilizo para hacer, esa no, acá, la de cálculo simbólico, la que yo utilizo para trabajar con complejos, estaría ahí, es simplemente ver dónde están las distintas vistas y trabajarlo, ¿sí? Es eso. A mí me gusta más la otra, esta. No sé si entró a internet. No, bueno. Y este no sé qué es, me fijo, porque no lo uso tampoco. Este me parece que es más de lo mismo, pero más con la versión del teléfono. Pero bueno, tenemos eso. Bueno, entonces, si se descargan la versión 5, acá tienen el cálculo simbólico, y vamos a chequear el complejo que dijimos. Era 1 más, recuerden que aquí para poner la unidad imaginaria poníamos Alt-I, para que tome la unidad imaginaria, y para que lo eleve a la 25 ponemos Alt-25. Uy, puse cualquier cosa. Ahí está. Alt-25 y ahí está el complejo. ¿Bien? ¿Sí? Listo, está chequeado. Perfecto. ¿Preguntas, dudas de esto? Lo que voy a hacer, que a la tarde lo hice, a la mañana no me di cuenta, es... dejemos ahí el comando en GeoGebra como para que lo vean y lo puedan replicar en alguna partecita. Y ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta, duda de eso? ¿No? Bueno. Con esto mismo pueden hacer el inciso 2, el inciso 3. Para el inciso B les muestro rápidamente qué es lo que pretende la profe. Pide demostrar una identidad trigonométrica. Se puede demostrar sin números complejos, básicamente con el seno de la suma. Pero si lo quieren hacer con complejos, me dice que pruebe que el seno de 3 θ
es igual a 3 seno de tita menos 4 seno cúbico de tita. ¿Lo hicieron ese? ¿Con complejos? Ok, bien, perfecto. ¿Alguien más lo hizo? ¿No? Bueno, básicamente lo que la profe quiere hacer aquí es lo siguiente. Yo, ¿qué es lo que sé? De la fórmula de nuestro amigo de Moivre, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que el coseno de tita más el i por el seno de tita al cubo es igual a ¿quién? Esto es igual a cis de tita, no le pongo módulo porque sería el vicio. Esto es igual al cis de tita al cubo. ¿Y cómo entra el cubo en el cis de tita? De lo que hicimos hace rato. Multiplicando por 3. O sea que esto me queda igual a el cis de 3 tita. O sea que esto sería igual a ¿quién? Dejen que lo juntemos un poquito. Esto sería igual, al fin y al cabo, si vuelvo a separar, esto sería igual a el coseno de 3 tita más i por el seno de 3 tita. Entonces, ¿qué me marca esto? Me marca que lo que yo necesito averiguar, el seno de 3 tita, es la parte imaginaria del complejo que obtengo aquí, ¿sí o no? ¿Me siguen? Solamente que ahora no lo voy a resolver de vuelta así, sino que ¿qué haría en el lado de la izquierda? ¿Qué haríamos? Desarrollar el cubo del binomio mediante el cuatrinomio cubo perfecto, acomodar parte real por un lado, que eso sería, de paso sacaría el coseno de 3 tita, ¿sí o no? Y la parte imaginaria va a ser el seno de 3 tita, ¿sí o no? Bien, ¿lo van a poder hacer? Ya me dicen que no. Bueno, lo hagamos rapidito, entonces, desarrollemos esta parte. El coseno de tita más i por el seno de tita, sin utilizar la fórmula de De Moivre, sería ¿cuánto? ¿Se acuerdan el cuarto caso factoreo, sí o no? ¿Esto es cuánto? Bien, el cubo del primero, el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. Acá no se olviden que la i está involucrada, la voy a escribir al final, acá está la i, ¿sí? ¿Más cuánto? Más el triple, veamos si le ponemos más o menos, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, que sería ¿cuánto? Seno cuadrado de tita por i cuadrado, ¿sí o no? E i cuadrado es menos 1, ya le pongo el menos ahí, más el cubo del segundo, que veamos de vuelta, el cubo del segundo sería seno cúbico de tita, e i al cubo dijimos que ¿cuánto era? I al cubo era i al cuadrado por i, o sea que es menos i. Con lo cual, esto nos quedaría el menos por delante y acá el i, ¿sí o no? Con eso estamos en condiciones de tomar parte real por un lado y parte imaginaria por el otro. La parte real, si quieren le pongamos un paréntesis, sería ¿cuánto? Coseno cúbico de tita, si quieren las marquemos con color. Lo que es parte real es este y el tercero, ¿sí o no? Y acá me quedaría menos 3 coseno de tita seno cuadrado de tita. Y lo que va con la unidad imaginaria, o sea, la parte imaginaria, sería este con este, ¿sí o no? Y tendría ¿cuánto? Tendría 3 coseno cuadrado de tita por el seno de tita menos el seno cúbico de tita. Esto por i. Por igualdad de complejos en forma binómica, esto tiene que ser igual al coseno de 3 tita, ¿sí o no? Y esto
tiene que ser igual al seno de 3θ, ¿sí o no? Pero todavía no llegué a la igualdad que propone la profe, que está todo en función del seno. ¿Qué tengo que hacer? Identidad trigonométrica, bien, ¿cuál sería? Sí, solamente que voy a despejar para el coseno cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? El seno de 3θ es igual a 3, lo pongamos todo, coseno cuadrado de θ por el seno de θ menos 3 seno, no hay 3, perdón, acá, menos seno cúbico de θ. Eso igualando lo que está en rosa, ¿sí o no? Luego, justamente por la identidad, ¿qué me dice la identidad trigonométrica? La fundamental me dice que el seno cuadrado de un ángulo más el correspondiente coseno cuadrado es igual a 1, sale del círculo trigonométrico. Con lo cual, coseno cuadrado es igual a ¿cuánto? Bien, es igual a 1 menos el seno cuadrado de θ. Ya quedó todo en función del seno. Distribuyo, ¿cuánto me queda? Acá tengo que distribuir el 3 por un lado con el seno por el otro, ¿sí o no? Entonces esto me queda 3 por 1 por seno, 3 seno de θ. 3 por seno cuadrado por seno, menos 3 seno cúbico de θ. Menos el otro seno cúbico de θ, llego al resultado final, 3 seno de θ menos 4 seno cúbico de θ. Y es lo que decía la profe que había que verificar. ¿Bien? ¿Se entiende cómo funciona ahí mejor? ¿Sí? Bien. Tenemos entonces eso. Bueno, de la tarde no lo vamos a hacer. Así podemos llegar con las clases. Bien. Bueno, entonces eso fue el ejercicio 5. Ok, listo. Vamos con el ejercicio 7. El 6 ya lo hemos hecho. Nos queda 7, 8, 9 y 10 para hacer una hora de clase. Ok, bueno. Veamos. ¿Sí? El de la bicuadrática no, porque es mucho cálculo, pero conceptualmente es eso. Reemplazo, saco las 2 raíces del reemplazo y vuelvo y saco las 4 raíces. Solamente que queda feo. La profe me dijo que no se cambia, así que bueno. Después en algún repaso de complejos podemos resolver una bicuadrática más simple, pero mucho sentido no tiene porque es lo mismo del SIU, pero con valores más sencillos. Para el caso de mejorar ese ejercicio, ¿sí? Después si quieren lo vemos en consulta, pero teniendo en cuenta que nos queda una hora de clase, prefiero que hagamos otras cosas, ¿sí? Bien, que no sé si el otro lunes no tuvieron clases aquí, después, a lo sumo nos podríamos llegar a pasar capaz que 10, 15 minutos. Estaba fijando si el profe me llama al box como para ver los parciales, no me dijo nada, así que de última nos podemos extender 10, 15 minutos más, pero no mucho más de eso, ¿sí? Tampoco me gusta que nos pasemos tanto de la clase. Ejercicio 7, me pide que calcule raíces, pero que ponga el resultado en forma binómica, ¿ok? Y luego represéntalas en el plano complejo. El inciso 1 y el inciso 4 se pueden resolver directamente en forma binómica. ¿Lo hicieron así? ¿Nadie más lo hizo? Bueno, el inciso 1, como es una raíz cuarta, la raíz cuarta la puedo trabajar como raíz de raíz, con lo cual se puede hacer sin necesidad de pasar a polares. El ejercicio 4 igual. El inciso 3 necesita sí o sí polares, cuando la raíz sea impar, sí o sí necesita un paso en polares. Y el inciso 2, por ejemplo, se lo puede combinar, porque si es raíz sexta, es raíz cuarta dentro de raíz cúbica, o raíz cúbica dentro de raíz cuadrada. No sé si dije cuarta, raíz cuadrada con raíz cúbica, ¿sí o no? Pero por ahí, para no hacerlo tan extenso, vamos a hacerlo directamente en polares. Entonces pongamos aquí raíces en forma polar.
Si lo hicieron en forma binómica, para sacar el resultado directamente de forma binómica, está perfecto. Pero veamos acá raíces en forma polar, principalmente si quieren para el inciso 3. Raíces en forma polar. ¿Qué es lo que vamos a tener? Si yo le calculo la raíz enésima para cualquier orden n a un complejo en forma polar de la forma módulo de z por el cis de su argumento phi, esto va a ser igual. Aquí nosotros también vamos a sacar las n raíces. Si bien hay una raíz que es la principal, acá no le vamos a hacer tanto hincapié en eso, sacaremos las n y ya, sin distinguir entre una y la otra. Es más, si se fijan en los libros, por ejemplo el COSAC, que hace esto en su apéndice, en ningún momento menciona el tema de la raíz principal. Saca las n y chao. Bueno, eso va a ser igual entonces a el módulo de un complejo W por el cis de su argumento, que va a ser tita, ¿sí? Bien, entonces de aquí la deducción de la fórmula, que es bastante simple, es la siguiente. Elevo a la n miembro a miembro para eliminar la raíz de este lado, y si del lado de la derecha elevo a la n, ¿cuánto me queda? El módulo W va a quedar elevado a la n, estamos aplicando la fórmula de Moivre, y aquí me queda ¿cuánto? Cis de n por tita. Luego, si tengo la igualación de dos complejos en forma polar, ¿qué tiene que pasar para que sean iguales? Bien, los módulos tienen que ser iguales los módulos por un lado y los argumentos iguales entre sí por otro, si no, no habría forma de que queden iguales, ¿sí o no? De vuelta, puro sentido común, ¿sí o no? Bueno, entonces, igualando los módulos, ¿qué me queda? Igualando los módulos, me queda que el módulo W a la n es igual al módulo de z, con lo cual el módulo W es igual a la raíz enésima del módulo de z. Esto no me conduce a lo mismo del comienzo porque ya es igualación entre números reales positivos, ¿sí o no? Esto admite una sola solución, ¿sí o no? La raíz quinta de 2 es la raíz quinta de 2 y es un solo número, ¿ok? Bien, con lo cual, si estamos diciendo que esto tiene n soluciones y esto me da un solo módulo, ¿dónde aparecen las n soluciones? En el argumento. Bien, veamos. Entonces, si vamos a la igualación de argumentos, básicamente tengo que n por tita es igual a, de momento, phi, y técnicamente tita es igual a phi sobre n. Y eso me da una sola solución. Uno de estos, con uno de estos saqué una sola solución. ¿Dónde están las n soluciones? ¿Qué me está faltando acá? Bien, a esto se le suma 2kπ. ¿Quién respondió por allá eso? ¿Aquí? ¿Acá? ¿Allá? Bien. Le sumo 2kπ. Bien, pero esto sería lo que hay que hacer, perfecto. Ahora, primero, ¿qué representa este 2kπ? Acá, si quieren, pongamos con k perteneciente a los números enteros. ¿Qué está haciendo ese 2kπ? Le está haciendo girar una vuelta completa, ¿sí? Por cada k entero, al multiplicarse por 2, está girando una cantidad entera de vueltas, o sea, gira una vuelta completa. Cuando yo tengo ubicado un ángulo y le sumo una vuelta completa, ¿dónde caigo? En el mismo lugar, perfecto. Entonces, eso es la primera parte, entender qué hace el 2kπ. La segunda parte, que es más profunda, es entender por qué le sumo el 2kπ. ¿Por qué se lo sumo? Para buscar ángulos congruentes. ¿Y por qué busco ángulos congruentes? Porque tienen la misma respuesta. Sí, va por ese lado. Bien, o sea, va encaminado. Pero la respuesta es un poco más fina. Los ángulos congruentes, ¿qué pasa con sus relaciones trigonométricas?
son iguales, las 6, iguales en valor absoluto, iguales en signo. Porque si yo, por ejemplo, lo dibujemos, algo así bien rápido. Si yo tengo el ángulo de 30, ¿sí o no? Eso tiene sus relaciones trigonométricas. Si yo le sumo una vuelta completa, caigo ¿dónde? En 390. ¿Qué es lo que sucede? Piensen lo siguiente. El cis de 30, lo pongamos así, ¿no es exactamente igual al cis de 390? ¿Sí o no? Sí, porque el coseno de 30 es igual al coseno de 390 y el seno de 30 es igual al seno de 390, ¿sí o no? O sea que son exactamente iguales, con lo cual ambos me valen como una igualdad para la solución, ¿me siguen? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? Fíjense que nosotros estamos pidiendo aquí que esto se iguale con esto, ¿sí o no? ¿Sí? Que eso se iguale con eso. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese el cis de phi de un lado y tuviese el cis de n por θ del otro, y supongamos que aquí el ángulo fuese 30, yo a esto lo puedo igualar con 30 y despejo el n y me queda cuánto es el ángulo que necesito, ¿sí o no? ¿Sí? El θ que necesito. Pero también lo puedo igualar ¿con quién? También lo puedo igualar con la vuelta que siga y así sucesivamente, ¿me siguen? Supongamos, no es para nuestro ejercicio todavía, supongamos que n fuese igual a 3, ¿sí o no? Que n fuese 3. Entonces, de aquí, ¿qué diría? Que n por θ, o sea, 3 por θ, sería igual a 30, y θ sería igual a ¿cuánto? A 10. Y tengo mi primer argumento para la solución, ¿sí o no? Acá, les pregunto de vuelta, ¿entienden que esta igualdad vale? ¿Sí? 390 es equivalente a 30, o sea que el coseno de 390 es el mismo que el coseno de 30, y el seno de 390 es lo mismo que el seno de 30, o sea que si ustedes lo pasan a esto a forma binómica, los dos quedan exactamente igual, ¿sí o no? Bien, entonces aquí ¿qué me queda? Que 3θ es igual a 390 y acá me quedaría que una segunda solución sería 130, ¿sí o no? ¿Me siguen? Y este número es distinto de este, porque ya ahí son distintos, ¿sí o no? Esos dos son distintos entre sí. ¿Qué más haría? Haría cis de 30, le sumo una vuelta más, 390 más 360 sería 450, 750, ¿que no? Me avisa si estoy metiendo la pata. Con lo cual de aquí 3θ sería igual a 750 y me quedaría que θ sería igual a 250. Fíjense que este es distinto de este y es distinto de este. Y todos hacen que esta igualdad se produzca, ¿sí o no? Saqué 3 θs diferentes, ¿lo ven o no? ¿Sí? Si hiciésemos una vez más, fíjense, si le sumamos, hay que sumar 360, ¿que no? Sería 1050, 1110, ¿que no? Sí. ¿Ok? Tendría 3θ igual a 1110. Y si lo dividimos por 3, esto me quedaría de 370. ¿Ok? Y ahora fíjense, 370 se pasó de la vuelta, ¿sí o no? La vuelta termina en 360, ¿sí o no? ¿Cuánto está pasado de la vuelta? ¿No es este? O sea que este ya repite con este. ¿Por qué? Porque si n es 3, es porque tenemos una raíz cúbica. ¿Y cuántas raíces saco? 3, no puedo sacar 4. Fíjense que si ustedes lo hiciesen una vez más, ¿con quién repetiría? Con el de 130. Si repiten una vez más, ¿con quién repetiría? Con 250. Además, fíjense un detalle, porque yo no hice esto dividido a 3, no lo saqué tan rápido. De aquí a aquí, ¿cuántos ángulos hay de diferencia? 120. De aquí a aquí, ¿cuántos ángulos hay de diferencia? 120. Simplemente le sumé 120 al 250 para hacer el cociente. ¿Sí o no?
O sea que el siguiente, ¿cuánto sería? El siguiente tita sería más 120, sería 490. Si usted a 490 le restan 360, caen en 250 de vuelta. Esto tiene tres soluciones. ¿Lo ven? Así funciona y ese es el porqué de sumarle el 2kpi. ¿Me siguen con esto, gente? ¿Sí? Bien. Con lo cual, entonces, de aquí básicamente me queda que tita es igual a ¿cuánto? Que tita es igual a phi más 2kpi sobre n. ¿Bien? Y entonces, en base a eso, podemos resolver. Si quieren, podemos hacer el inciso 2, que tiene 6 raíces, como para que sea un poco más entretenido. Y pasamos a otra cosa. Entonces, raíz sexta, y la profe pone el complejo más fácil de pasar a forma polar, que ya lo hemos hecho, ¿sí o no? El pasaje a forma polar, ya no lo vamos a hacer. ¿Cuánto era para este caso? Raíz de 2 por el cis de pi sobre 4, ¿sí o no? Y esto va a ser entonces igual a un complejo de la fórmula módulo de W por el cis de tita. Vamos con el módulo. ¿El módulo cuánto me queda? El módulo de W entonces va a ser igual a ¿cuánto? A la raíz sexta de raíz de 2. ¿Eso cuánto me queda? Raíz doceava de 2. ¿Le puedo hacer algo más a eso? No, queda así, listo. En un parcial lo expresan así y ya ni me molesto, ni siquiera en saber cuánto es eso en decimales. Raíz doceava de 2 y chao, listo. Ok, vamos con los argumentos. Por lo que acabamos de explicar, los argumentos van a ser tita va a ser igual a pi sobre 4 más 2kpi sobre, dijimos, ¿cuánto? Sobre 6, que es el índice de la raíz. Aquí van a salir 6 raíces, ¿sí o no? ¿Cómo lo vamos a obtener? Dándole acá valores del cuánto al cuánto. ¿Del 1 al 6? Del 0 al 5, porque trabajar con el 0 se puede y es lo más fácil, ¿sí? Es más, si lo trabajo del 1 al 6, la sexta se me va a pasar de la vuelta, le voy a tener que retroceder y entonces es como que pierdo tiempo. Por ahí lo que conviene es mejorar un poquito esto, entonces esto va a quedar igual a ¿cuánto? A, aquí el 6, pi sobre 4 más 2kpi, ¿cuánto me queda? Común denominador 4, aquí me queda pi y aquí me queda más 8kpi, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien, el 4 con el 6 se juntan, multiplican 24, o sea que tengo pi más 8kpi sobre 24. Por último, lo separo para que puedan ver justamente lo de hace rato, que ya lo borré en rojo, el hecho de que suma 120 cada paso. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo? Sí, pero en el práctico 2 del SIU lo vimos cuando resolvíamos ejercicios con ceros. ¿Y cómo se llama? Es una progresión aritmética. Voy sumando el mismo valor a cada paso. Siempre ocurre la progresión aritmética, porque básicamente aquí, ¿qué tenemos? Fíjense, esto es pi sobre 24. No voy a simplificar el 8 con el 24 para que lo puedan ver. Más 8/24 de pi por k. O sea que para cada valor de k estoy sumando básicamente pi tercios, ¿sí o no? ¿Me siguen? Para cada valor de k estoy sumando pi tercios, que son 60 grados. Tiene sentido porque si es una raíz sexta, ese 60 es el ángulo que termina formando el hexágono. ¿Bien? Con lo cual de aquí es tan simple como hacer la progresión aritmética. Fíjense que básicamente acá vamos a tener, si k es igual a 0, saco entonces mi tita 1, que sería ¿cuánto? Es pi sobre 24, ¿sí o no? Si k vale 1,
saco el segundo θ, que solamente hay que sumarle 8 a lo que tengo arriba. Entonces, ¿cuánto me queda? 8 más 1, 9 24avos de pi. Después a eso conviene simplificar, de momento lo dejemos así. Si k es igual a 2, me queda ¿cuánto? Le vuelvo a sumar 8 y me queda 17 24avos de pi. Si k es igual a 3, me queda el θ 4, le vuelvo a sumar 8 y me queda 25 24avos de pi. Penúltimo, si k vale 4, me queda el θ 5, les vuelvo a sumar 8 y me queda 33 24avos de pi, esto se puede simplificar. Y por último, si k es igual a 5, le vuelvo a sumar 8 y me queda 33 más 8, 41 24avos de pi, ¿sí o no? Ok, y si le volviésemos a sumar, o sea, si lo sacase acá, lo voy a poner así porque lo voy a borrar después. Si lo hiciese para uno más ante la duda, si le vuelvo a sumar 8, ¿cuánto me queda? 49 24avos de pi. Siempre tienen que tener presente dónde termina la vuelta. ¿La vuelta dónde termina? En 2pi, que para 24 serían 48 24avos de pi. Esto se pasó de la vuelta, porque 49 es más que 48. ¿Cuánto está pasado de la vuelta? 1, o sea, un 24avo, y es este. O sea que ahí comienza a repetir, ¿sí o no? Si lo hacen una vez más, van a sacar el segundo, y así sucesivamente. ¿Bien? O sea que esas son mis 6 soluciones, con lo cual, aquí vamos a poner, por lo tanto, las 6 raíces que sacamos van a ser W1 va a ser raíz doceava de 2 por el cis de pi sobre 24. W2 lo mismo, raíz doceava de 2 por el cis de 9,24 se puede simplificar y sacarle la tercera, me quedaría en un parcial, es conveniente que la respuesta final la simplifiquen y así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Perfecto, perfecto. Ahora, esto si lo grafican, ¿qué forma? Esto forma un hexágono. ¿Por qué? Porque como todas tienen el mismo módulo, todas están a la misma distancia del origen de coordenadas. Y cada una se separa de la otra, ¿cuántos grados? 60 grados. Al hacer eso va a terminar formando un hexágono. Para que el hexágono se los dibuje el programa, no sirve que saquen raíz sexta. Acá vamos a ponerlo a la 1/6. Había otro comando, ahora no me acuerdo. Para poner la raíz 1 más i elevado a la, voy a poner aquí con este sombrerito, a la 1/6. Fíjense que, bueno, me pone eso. Pero me sacó una sola raíz, ¿sí? Bien, yo quiero que me saque la 6. Entonces, para que me saque la 6, lo voy a plantear como una ecuación de grado sexto. Es decir, voy a plantear z a la sexta igual a 1 más i. Ahí está. Y ahora le voy a pedir las soluciones en complejo de esa ecuación. Que ahí me tiró mis 6 soluciones. Hacen clic en esta pelotita para que los mande aquí. Y ahora simplemente hay que pedir la gráfica que anda por acá. Y fíjense que ahí están mis 6 raíces. ¿Las ven o no? Y forman no cualquier hexágono, sino que están formando un... Bueno, si quieren pongamos la primera es esta. Están formando un hexágono regular. Quizás no se vea regular porque está chueco, pero los 6 lados miden lo mismo y los ángulos interiores son iguales. Los ángulos de 60, por las dudas que estamos viendo, son estos. Estos son los ángulos de 60. Entre esto y esto, ese ángulo de ahí adentro es de 60, ¿sí? Esa es la separación que va marcando.
Entre eso y eso hay 60, 60 para allá, 60 aquí, 60 ahí, 60 acá y 60 entre el último. Acá está el ángulo de 60. Ahí. Esto es 60. ¿Sí? 60, 60, 60, que 60 por 6 suma 360, ¿sí o no? Bien. ¿Me siguen con esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Bueno. Con esto pueden hacer, porque con esto se puede trabajar bastante, con esto pueden hacer, hicimos pueden hacer todo el inciso A y todo el inciso B, porque el inciso B dice resuelva las ecuaciones que están ahí. Fíjense que es muy simple, simplemente les marco la idea. Para el inciso B, que me dice la x al cubo más 8 igual a 0. Si alguno quiere, puede llegar a plantearlo. A ver qué pide. Resuelva la siguiente ecuación, dibuje todas las raíces y realice interpretación gráfica. Ok. Lo podríamos llegar a resolver a con... ¿Qué cosa del SIU? Bien, suma de cubos, perfecto. Esto sería básicamente encontrar las raíces de ese polinomio. Esto sería x al cubo más 2 al cubo, ¿sí o no? ¿Ok? Esto es divisible por ¿quién? Esto es divisible por, o sea, tiene como raíz a menos 2, o sea que es divisible por x más 2. O sea que ahí ya saqué una raíz. Y acá me quedaba x al cuadrado menos 2x más 4, ¿sí o no? Y luego factorizo la cuadrática. ¿Cómo? Con la fórmula, ¿sí o no? Es una manera de hacerlo, ¿sí? Pueden ir por ese camino. Si no, la otra forma de hacerlo, bueno, esto es igual a 0. La otra forma de hacerlo, ¿cuál sería? Esto es una opción. Y la otra, si quieren trabajar directamente con lo que acabamos de hacer, x al cubo más 8 igual a 0, ¿es cuánto? Es x al cubo igual a menos 8, y esto es x igual a la raíz cúbica de menos 8, ¿sí? La raíz principal es menos 2. Ustedes en un parcial ponen solamente menos 2 y los van a sacar corriendo. Hay que sacar las dos raíces que faltan, que son números, como pueden ver aquí, que son dos números complejos, ¿sí o no? ¿Cómo? Bueno, a esto que le aplico raíces enésimas en forma polar. El complejo menos 8 en forma polar, ¿cómo sería? Módulo de menos 8, 8. Y ya dijimos hace rato, el argumento, ¿cuánto es? ¿0? 1. 180, o sea, pi. Y ahí el ejercicio está exactamente en la misma posición que ¿sí o no? ¿Trabajar de cualquiera de las dos formas es válido? Sí, porque la consigna no indica nada. En un examen, por supuesto, como es examen de resolución, por ahí se quiere ver el procedimiento, o sea que si la consigna dice trabajando en forma polar, resuelva, a hacerlo así estaría incorrecto, porque ahí no va a aparecer la forma polar nunca. Entonces tendría que hacer esto, ¿sí? Para por ejemplo, fíjense, yo directamente ni lo haría en forma polar. ¿Eso qué es? Diferencia de cuadrados primero y después de vuelta diferencia de cuadrados, y lo que quede en complejo lo despejo. O sea que como la consigna no dice nada, lo haría 100% en forma binómica, pero si quieren lo pueden hacer en forma polar. Y el tercero, también tiene su cosa, porque fíjense que el tercero, si quieren, el inciso B3, ¿qué tiene? De vuelta, esto es ¿qué cosa? Esto es creo que acá es más claro todavía, esto es sexto caso, ¿sí o no? Pero sexto caso se le puede hacer ¿qué cosa antes? Bueno, primero esto es, ¿qué cosa? Esto es x a la sexta menos 2 a la sexta, ¿sí o no?
Acá no tienen que hacerlo, estimo que en el SIU se los explicaron así, no tienen que poner divisible con x menos 2 y después ponerme esa cosa de grado 5. Estimo que en el SIU no lo hicieron así a este. ¿Qué hay que hacer primero? Primero hay que hacer diferencia de cuadrados, o sea que esto me queda ¿cuánto? Esto me queda x al cubo menos 2 al cubo por x al cubo más 2 al cubo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si en el SIU no se lo explicaron así es porque, bueno, se lo tenía que explicar así para un caso de potencia sexta, ¿sí? Luego, cada uno de ellos en sí mismo es una diferencia y suma de potencias impares, ¿sí o no? Con lo cual, para el primer paréntesis, ¿qué tendría? Tendría, esto es divisible por, o sea, tiene como raíz al 2, o sea que es divisible por x menos 2, y acá me quedaría x al cuadrado más 2x más 4, y el otro es raíz menos 2, o sea que es divisible por la suma, y me queda x al cuadrado menos 2x más 4, ¿sí o no? Y al igual que el otro, aquí tengo una raíz, la otra raíz, con una cuadrática saco 2 y 2, y no me hizo falta trabajar nunca con polares, ¿sí o no? ¿Se puede hacer así? Sí, por supuesto. Y si no, la otra forma, ¿cuál sería? La otra forma, haciendo el despeje ya más rápido, sería decir que x es igual a la raíz sexta de 64, que tienen que trabajarlo en polares. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ok. Y eso es todo el ejercicio 7. El inciso C. Bueno, se los dejo para que vayan a consulta el 7C. Listo. Bien. Que no parece tan difícil. Tenemos el 8, que de los ejercicios clásicos que pueden salir en examen, el 8 es el último de ellos. Y después nos quedan 9 y 10. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno. Ejercicio 8. Me habían dicho que no le salía el ejercicio 3, ¿puede ser? Ok, ahí lo estoy viendo. Sí, el 3 ese no va a salir para ningún lado. Veamos. Primero veamos el inciso 1 y 2, que salen tranqui. Y veamos qué onda con el 3. Ok. Bien. El inciso 1 y 2 son los más típicos. Podemos hacer el 1, que por ahí tiene un poquito más de complejitud. Y ya les muestro cómo podríamos encarar el inciso 3. ¿Qué tenemos en el inciso 1? Me dice 2z conjugado al cubo, ¿ok? Más 2i por z conjugado. Bueno, este quizás no es el mejor ejercicio. Porque este no hace falta resolverlo en polares. ¿Vos lo resolviste en polares a este? Bien. Este no hace falta resolverlo en polares porque la variable que tenemos es z conjugado en ambos casos, ¿sí o no? Yo podría decir esto. Sea z conjugado igual a w. Con lo cual esto me queda 2 w al cubo más 2i por w igual a 0, ¿sí o no? Bien, saco factor común w, y si quieren saquemos factor común el 2 de paso. Saco factor común 2w, ¿y qué me queda? 2w, factor común ¿de quién? De w al cuadrado, más i, ¿que no? Igual a 0. Con lo cual ya tengo que una raíz vale 0, ¿sí? Y después tengo sencillamente que w al cuadrado tiene que ser igual a menos i, ¿sí o no? ¿Me siguen? W al cuadrado igual a menos i, o sea que w es igual a la raíz cuadrada de menos i, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso?
Luego, ¿qué hago? Aplico la fórmula y ¿cuánto me queda? X es igual. El módulo de menos i, ¿cuánto es? Pues no hace falta hacer el módulo de menos i. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 1. Pero con el módulo es una distancia, es 1, ¿sí? Es la distancia desde menos i, que estaría aquí abajo, hacia el origen de coordenadas, que sería 1, ¿sí o no? Bien, entonces, sería el módulo, que es 1, más la parte real, que es 0, sobre 2. O sea que esto me está quedando 1 sobre raíz de 2, que racionalizado es raíz de 2 sobre 2, ¿sí o no? Después, para la otra, tendría más menos, y él queda lo mismo, porque me queda el módulo, menos la parte real, sobre 2, me queda 1 sobre raíz de 2, si quieren acá se los pongo, me queda 1 sobre raíz de 2, es lo mismo que el otro, y esto me queda más menos raíz de 2 sobre 2, ¿sí o no? Con lo cual W, como la parte imaginaria es negativa, me está quedando ¿cuánto? Más menos 1 menos 1 sobre, o raíz de 2 sobre 2, por i. Perdón, no es 1, sino que son los dos iguales. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 por i. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso? Luego esa no es la respuesta, porque mi respuesta z, si z conjugado es w, z ¿cuánto es? El conjugado de w. Con lo cual ya tengo todas las respuestas. Z1 ¿cuánto vale? Z1 vale 0. Z2 sería ¿cuánto? Como esto tiene, si quieren acá, como para que se vea más claro, separemos los dos W, como para que se los vea bien. Acá W2 sería ¿cuánto? Sería raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 por i. Y el W3 sería menos raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 por i. Con lo cual Z2, el conjugado W2, sería raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 por i. Y el conjugado de W3 sería menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 por i. ¿Salieron esas respuestas? ¿Esas tres? Bien. Y fíjense que no hice polares, ¿sí o no? Por eso es importante, cuando uno maneja el concepto, le permite por ahí ir de una forma o ir de otra. Las dos están bien. Si lo hago con polares, sigue estando igual de bien. Pero fíjense que aquí no lo trabajé con polares. Lo podría haber hecho directamente con un pequeño cambio de variable, ¿sí o no? Bien, tenemos eso. ¿Se entendió cómo lo saqué? Vamos con el inciso 2, que ese sí hay que trabajarlo sí o sí en polares. En el inciso 2, ¿qué tenemos? Tenemos 2z cuadrado menos 4z conjugado igual a 0. ¿Por qué aquí no puedo hacer cambio de variable? Son dos variables distintas. No es lo mismo z que z conjugado. Si yo digo que z es igual al conjugado w, mi ejercicio sigue quedando igual, porque va a quedarme w conjugado al cuadrado menos 4w, y sigo en la misma situación. Entonces, en este caso, sí o sí es con polares. El anterior, puedo usar las dos. Entonces, ¿qué se hace en este ejercicio cuando es sí o sí con polares? Se despeja buscando que en el despeje no aparezcan ni operaciones de suma ni operaciones de resta. ¿Por qué? Porque en polares se puede multiplicar, se puede dividir, se puede sacar potencia, se puede sacar raíces, pero no se suma y se resta. Porque para sumar y restar necesitaría que los argumentos sean iguales y no siempre es así. Entonces con esto fíjense que elimino la operación de suma y resta. Luego lo que hago es pasar cada factor interviniente. Tenemos 4, 1, 2, 3, 4. Cada factor interviniente lo pasamos a su forma polar. Bueno, hagamos eso. Z en su forma polar va a ser lo genérico y va a ser módulo de z por el cis de tita.
Con lo cual, acá si quieren, z al cuadrado, ¿cuánto me quedaría? Bien, módulo de z al cuadrado por el psi de 2θ, que sería aplicarle eso. Y el conjugado, ¿cuánto queda en forma polar? Entonces vamos con las preguntas. ¿Un complejo y su conjugado tienen el mismo módulo? Sí, porque solamente cambia el signo de la parte imaginaria, luego en valor absoluto son los mismos, o sea que los módulos son iguales, ¿ok? ¿Y un complejo y su conjugado tienen el mismo argumento? No, bien, porque no queda en el mismo lugar. ¿Y qué relación hay entre el argumento de un complejo y el argumento de su conjugado? Son opuestos. Fíjense que si aquí hago un pequeño esquemita, ¿sí? Si acá tenemos la unidad imaginaria y acá la recta real, y yo tengo un complejo en alguna parte, z igual a más bi, conjugar equivale a reflejarlo respecto a la recta real, ¿sí o no? El conjugado estaría aquí, ¿sí o no? Este sería z conjugado igual a menos bi, ¿sí o no? Entonces, si el argumento aquí es phi, el argumento acá sería ¿cuánto? Sería menos phi, o sea que si aquí avanza phi en sentido antihorario, aquí va a ir en sentido horario es menos phi. O sea que el conjugado siempre tiene de argumento menos phi. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Y los otros dos son números reales puros, o sea que ya podemos reemplazar. El número 2, ¿cuánto es en polares? Módulo 2. Y argumento, si es real puro positivo, 0. Bien. Ya pusimos ahí el otro, va a ser módulo de z al cuadrado por el cis de 2θ. Bien, y del lado de la derecha, el número 4 es módulo 4, es real puro positivo, va a ser cis de 0. Y el otro, módulo de z por el cis de menos phi. ¿Y qué haríamos después? Multiplicó, pero exactamente junto del lado de la izquierda, módulos y argumentos, y del otro lado hago lo mismo, o sea que aquí me quedaría, usando la fórmula del producto, 2 módulo de z al cuadrado por el cis, al sumar 0 con 2θ directamente queda 2θ, ¿sí o no? Y del otro lado, 4 por módulo de z, 4 módulo de z por el cis de... Al sumar 0 con menos phi, me queda... aquí puse tita, mala mía. Tiene que ser el mismo argumento, perdón. Acá es... Si ya lo llamé tita, lo tengo que cambiar. Mala mía. Si acá es 2θ, acá le corrijamos. Tiene que ser tita, ¿sí? Porque el argumento es referido al mismo. Acá tita, y acá tita. Perdón. Bien. Y acá me queda entonces menos tita. Ok. Y una vez que tengo una igualdad de complejos en forma polar, ¿cómo hicimos hace rato para igualar? Módulos por un lado, argumentos por el otro, exactamente. Entonces aquí fíjense que me queda 2 módulo de z al cuadrado igual a 4 por el módulo de z. Simplificando, el 2... me queda acá, se va el 2, y acá me queda 2. Y pasándolo al otro lado, me queda ¿cuánto? Módulo de z al cuadrado menos 2 módulo de z igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática, donde mi variable es módulo de z. ¿Cómo la resuelvo? Saco factor común, ok, saco factor común, ¿y qué me queda? Módulo de z, factor común ¿de quién? De módulo de z menos 2. O sea que las dos posibles soluciones para el módulo de z, ¿cuáles son? Y la otra, 2, de la factorización queda 2. ¿El módulo de z puede ser negativo?
No, porque es un valor que representa una distancia. En este caso no pasa, pero hay ejercicios donde por cómo está armada la ecuación, les queda módulo de z como solución igual a más menos 2. ¿Qué tienen que hacer con el menos 2? La descarto. ¿Sí? No puede ser módulo igual a un valor negativo. Esos son errores conceptuales como para que les bajen un montón de puntos en un ejercicio. ¿Sí? Poner un módulo negativo implica que lo están resolviendo de forma mecánica. ¿Sí? Acá no pasó, pero como para que lo tengan presente. ¿Y cómo es la igualación de argumentos? Bueno, voy a igualar el de la izquierda contra el de la derecha. Así a secas. ¿Cómo igualamos hace rato? Sumando el 2kπ por lo mismo, ¿sí? Es la misma idea. Yo tengo que hacer la igualación del ángulo con todos los que terminan en la misma posición. Es decir, 30 lo igualo con 30, 30 lo igualo con 390, 30 lo igualo con lo que sigue. Entonces aquí le sumo el 2kπ. El 2kπ se puede sumar tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda, dependiendo de cómo acomoden ustedes la igualdad. Aquí queda mejor de este lado, porque fíjense que me queda ¿qué cosa? 3θ igual a 2kπ, aquí queda bien fácil, o sea que θ está quedando igual a 2/3 de k por pi. Con lo cual de aquí sacamos, lo hagamos rápido, θ1 sería 0 cuando k valga 0, θ2 es cuando k valga 1, 2/3 de pi, y θ3 cuando k valga 2, tengo el 4/3 de pi, ¿sí o no? Si yo tomase k igual a 3, ¿cuánto me queda? 2pi, que equivale con 0, ¿sí o no? O sea que vuelvo al primero. Fíjense que siempre este numerito marca la cantidad de ángulos que van a salir, ¿lo ven? Es lo mismo que hicimos con raíces. Y ahora la pregunta final para el ejercicio es, ¿cuántas soluciones hay? Hay 2, hay 1, hay 3, hay 6, hay 50, hay otro número. Soluciones distintas, sí, hay infinitas, pero si consideramos que los ángulos distintos son 3, porque los demás caen. Ahí me dicen 6. Allá, ¿cuántas soluciones me dicen? Allá me dicen 2. ¿Alguien da otro valor? Allá me dijeron 6, allá me dijeron 2, acá me dicen grado 2. ¿Cuántas soluciones? Ahí me dicen 4. ¿Por qué 4? ¿Alguien otro número? Bueno, en principio, lo lógico sería lo siguiente. Primero, si bien esto es de grado 2, al tener una variable distinta pero relacionada con z, no salen 2 soluciones, salen más. En el anterior salieron 3 porque sí era una cúbica, porque la variable es la misma. Al ser la misma variable, en este salieron 3 soluciones. En este hay más soluciones. En principio, lo lógico sería pensar, si tengo 2 módulos y cada módulo lo combino con 3 ángulos, debería tener 6, ¿sí o no? Pero no son 6. ¿Por qué son 4? Porque el módulo 0, el valor, o sea, los valores tienen que ser 0, digamos. Bien, entiendo lo que vas, lo explicamos mejor. El módulo 0, hay un solo complejo con módulo 0. Cualquier complejo con otro módulo tiene infinitos complejos, ¿sí? Complejos con módulo 1 hay infinitos, complejos con módulo 2 hay infinitos, que son todos los puntos en la circunferencia de ese radio. Complejo de módulo 0 hay uno solo, que es el 0, 0, ¿sí? Y no tiene cis, porque no puedo sacar tangente de 0 sobre 0. O sea que estos 3 argumentos no los puedo juntar con este, y el 0 produce una solución. Luego con el complejo, el módulo que no es 0, ahí sí tengo 3. ¿Me siguen? Por eso son 4 soluciones. Entonces aquí, si quieren le vemos Z0, es 0 para el módulo 0, y después Z1 sería 2 por el cis de 0, Z2 sería 2 por el cis de 2/3 de pi, y Z3 sería igual a 2 por el cis de 4/3 de pi. ¿Me siguen con esto? ¿Por qué hay 4 soluciones? ¿Allá? ¿Bien?
Y ahora va la otra pregunta. No sé si pide representarlo gráficamente. No, pero lo podríamos hacer. Pasarlo a forma binómica, ya saben cómo hacerlo, no es complicado. Gráficamente estas cuatro soluciones, fíjense que el anterior, ese dijimos que formaba un hexágono. 6 raíces, un hexágono. Acá 4 soluciones. ¿Esto forma un cuadrado? ¿Qué forma? Forma un triángulo, porque esto va a quedar ubicado al medio. Y este número 3 marca que estas 3 están ubicadas en progresión aritmética formando las 3 puntas de un triángulo equilátero. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, dudas de este? ¿No? Ok. Bien. Y vamos con el inciso 3, que ese me habían preguntado qué onda. Inciso 2. Vamos con el inciso 3. Ese, si no me equivoco, no lo vamos a poder resolver en polares, porque ¿qué tenemos? Z cuadrado más 2z conjugado igual a 5i cuadrado, que ya de entrada lo podemos cambiar hacia menos 5, ¿sí o no? A este no lo puedo resolver en polares porque no hay manera de eliminar la operación de suma o resta, ¿sí? No hay forma. Si lo dejo así como está, la suma va a quedar ahí y no voy a poder sumarlos entre sí, salvo que encontremos alguna identidad para el tema del coseno y el seno del ángulo negativo, que podemos hacerlo, quizás para este caso, pero por lo general no. Y si lo paso para el otro lado, estoy en la misma situación, ¿sí? O sea que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Habría dos formas de hacerlo. Una sería pasarlo a forma binómica, como hicimos porque fíjense que aquí, este ejercicio es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí o no? Fíjense, z cuadrado igual a z conjugado. Y en su momento lo resolvimos en forma polar, en forma binómica. Habíamos elevado al cuadrado esto, e igualando parte real con real, imaginario con imaginario, lo teníamos sacando, ¿sí o no? Esa es una forma de hacerlo. Si no la otra, como solamente tengo z cuadrado con z conjugado, podría ser esto, fíjense. Lo pasemos a forma polar a me quedaría módulo de z, creo que no va a funcionar, pero veamos. Módulo de z al cuadrado por el... No va a funcionar, pero veamos. Cis d sería de 2 phi o 2 tita. Y el otro sería más 2 módulo de z por el cis de menos phi. No va a funcionar porque no los voy a poder sumar, ¿sí? Tendría que poder desarmar el 2 phi para poder sumarlo con el menos phi. Pero ¿qué pasa? El coseno de 2 phi, por ejemplo, es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y ahí ya no lo voy a poder hacer. Entonces, en lo único que queda por hacer es esto. Z, ¿quién es? A más BI al cuadrado, más 2 por A menos BI, igual a ¿cuánto? A 5i cuadrado es menos 5, ¿sí o no? Lo que tendré que hacer es eso. ¿Qué me queda? Acá me va a quedar a cuadrado, el doble producto es 2ab por i, y b por i al cuadrado dijimos que era menos b cuadrado, más 2a menos 2bi, igual a, si quieren lo pongamos así para que se vea mejor, menos 5 más 0i. La parte real, entonces, ¿cuánto me queda? Me queda a cuadrado menos b cuadrado más 2a, le pongamos un paréntesis para que se vea mejor, y la parte imaginaria me queda 2ab menos 2b por i igual a menos 5 más 0 por i, ¿sí o no? Igualo parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, despejo a y b, ¿se entiende? Sería eso, ¿sí? No hay otra forma de hacerlo. Intenté por polares, no se puede.
Listo. ¿Preguntas, dudas de ese? Sé que estamos yendo rápido con la clase, después queda en su casa, sentarse, mirarlo con calma, ver qué onda, ver la pizarra, ver la clase grabada y las consultas, ¿sí? Lamentablemente este práctico tiene solamente 2 clases, pero bueno, no tiene tanto peso en el parcial. De última lo pueden sacrificar, son 10 puntos, ¿sí? Y entender bien del práctico 3 en adelante. Ahí sí, cuando pasemos al práctico 3, este práctico pueden no haber entendido absolutamente nada y pueden comenzar el práctico 3, ¿sí? Se puede comenzar el práctico 3 habiendo faltado a las 2 clases de complejos, ¿sí? Sin haber abierto el práctico de complejos. Del práctico 3 en adelante ya no funciona así. Si ustedes no consiguen entender bien el 3, les va a costar el 4, luego les va a costar el 5, luego el 6, luego el 7, que va todo enganchado. Y el 8 y el 9 vuelven a desenganchar un poquito, pueden comenzar de 0 ahí si quieren, ¿sí? Bueno, ejercicio 9. Bueno, el 9 tiene el QRS. Sinceramente ni me molesté en ver el video. Sé que el video está ahí porque la profe puso un link con todas las letras, no se iban a poner a copiar eso, así que yo lo puse con un QR, o sea que funciona. Creo que conduce un video de YouTube. ¿Alguien lo vio? ¿Hay alguien más vio el video ese? Allá, bien, perfecto. Básicamente el video explica cómo se llega a la identidad de Euler con el tema de sucesiones y series que van a ver en análisis 1 al final del cuatrimestre. Si creo que en el video está explicada la demostración, la copian. ¿Sí? Simplemente la copian, no hace falta entenderla, la copian. Para nosotros sucede que en el inciso A se termina verificando que, ¿qué cosa? Que E a la pi por I, es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 1. ¿Por qué? Bueno, lo que termina probando nuestro amigo Euler es lo siguiente. Lo que termina probando, nos vemos, que E a la tita por I o a la phi por I es igual a ¿cuánto? Es igual al cis de tita. Eso es lo que prueba. Es decir que es básicamente relacionar la forma polar con la forma exponencial del complejo. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? Para nosotros aquí, porque no vamos a profundizar en esto, E a la tita por I es igual a cis de tita, ¿sí? Y eso me va a permitir resolver, fíjense que con eso pueden hacer el inciso B rápidamente. Básicamente acá E a la 3/4 de pi por I sería cis de pi cuarto, de 3/4 de pi, ¿sí o no? O sea que lo pasan ahí. Y el ejercicio que es más interesante es el del logaritmo. Bueno, hacemos así después se van a los que tengan sistema, así ya terminamos. Están un poquito feos los números, hagamos para uno que ya conocemos, pongamos un ejemplo. Supongamos que quieren calcular el logaritmo de 1 más i, ¿sí? Logaritmo de un número complejo. ¿Cómo se hace? Bueno, lo que voy a hacer es al complejo pasarlo primero a su forma polar. ¿Cuánto sería? En los libros por ahí presentan unas fórmulas. Vamos a hacerlo directamente razonando un poquito. ¿Esto sería cuánto? Esto sería logaritmo. Bueno, primero pasemos el complejo a su forma polar. El 1 más i, ¿cuánto era en forma polar? Era raíz de 2, ¿sí? Por el cis de pi cuartos. El cis de pi cuartos es el que puedo expresar en su forma exponencial, o sea que esto lo podría comenzar a poner como raíz de 2 por e a la pi cuartos de i, ¿sí o no? Y como tengo un logaritmo en base natural, ese raíz de 2 lo puedo poner como e a la logaritmo de raíz de 2, o directamente lo metemos arriba y fíjense que cuánto me queda. Esto me queda logaritmo de cuánto, de raíz de 2
por e a la pi cuartos de pi. Por propiedad de logaritmos, ¿sí? El logaritmo de un producto lo puedo expresar como suma de logaritmos, ¿sí o no? O sea que esto sería logaritmo de raíz de 2, o sea que ese no me hacía falta hacerle nada, más el logaritmo de e a la pi cuartos de i. Por propiedad de logaritmos, ese pi cuartos baja, y logaritmo de e, ¿cuánto es? 1. Si quieren hagamos dos pasos, esto sería logaritmo de raíz de 2 más pi cuartos de i por el logaritmo de e, y que es 1. Por lo tanto, entonces el logaritmo de 1 más i me queda ¿cuánto? Me queda raíz de 2 más pi cuartos por i. Y es eso. Lo chequeamos con GeoGebra y terminamos. El ejercicio 10 lo voy a resolver a la tarde, así que quedará la clase grabada para que lo miren ahí, si se graba la clase, porque la del miércoles pasado de acá no se grabó, así que veamos. Entonces, lo último entonces, logaritmo, ¿sí? De ¿cuánto dijimos? 1 más i, bueno, que lo resuelva. Ya está. Sí, evidentemente que factorizó la raíz de 2, no me importa eso. Y ahí está. ¿Sí? Con eso, gente, terminamos el práctico de complejos. Se entrega la semana que viene. El ejercicio 10 lo voy a resolver a la tarde, si no en consulta. Así que con eso terminamos por hoy.